Hola, mi nombre es Isaura Lely Velasco Serrano, de la carrera Administración Financiera y Sistemas. El día de hoy hablaré sobre la oferta laboral del consumo, que se encuentra en el capítulo 12 de nuestro libro. Bueno, antes de comenzar, vamos a definir dos conceptos muy importantes, de los cuales vamos a hablar durante todo el capítulo. Vamos a empezar con qué es el consumo. Es la acción de utilizar y o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. En economía, se considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor. Existen bienes y servicios que se agotan al momento de consumirse, como son los alimentos, mientras que hay otros que se transforman, por ejemplo, un viaje en avión. Ahora vamos a definir lo que es el ocio. Es el tiempo que se dedican a realizar actividades recreativas, que no están relacionadas con obligaciones laborales o tareas domésticas. El ocio está compuesto por todas aquellas actividades que ha elegido un individuo voluntariamente y que él mismo puede distribuir a su antojo. Este capítulo se parece mucho a los que hemos estado estudiando en la teoría del consumidor, pero en estas los bienes que se consumían eran X y Y. En este capítulo los bienes serán ocio y consumo. Además vamos a ver cómo se comporta una persona para elegir de manera óptima su nivel de ocio y su nivel de consumo. Supongamos que además del ingreso no salarial, que se va a representar con M, el consumidor también recibe un salario por hora, W, por cada hora de trabajo que elige proporcionar. Si el consumidor trabaja T horas, su ingreso se convierte en... Ok, ahora vamos a analizar en lo que se convirtió nuestro ingreso. T es el total de horas. WT es el salario por horas, o sea, el dinero que nosotros ganamos por trabajar. En esta parte, las horas se van a multiplicar por el salario para obtener el dinero que ganó por trabajar. Y a esto se le suma el ingreso no salarial, que es M, para obtener el ingreso. En este caso, vamos a analizar dos restricciones. Por el lado de consumo tendremos una restricción presupuestaria, es decir, de dinero. Pero por el lado del ocio vamos a tener una restricción temporal. Para simplificar el análisis, pongamos un solo bien. Si la cantidad consumida del bien está representada por C y el precio del bien por P, la restricción presupuestaria se convierte en P por C, que es el valor del consumo. El ingreso no laboral, que es M, que es el ingreso que yo obtengo a pesar de no trabajar ninguna hora, más el dinero que gano por trabajar, que es W por T, es igual al valor del consumo, que es el precio por la cantidad consumida. Donde T es por lo tanto la oferta laboral del consumidor, ya nos dieron otro concepto. Si el tiempo de trabajo es H y L representa la demanda de ocio del consumidor, debemos tener que el tiempo de trabajo es igual a la suma de la oferta laboral y el ocio, que es esta de aquí. Cuando nosotros despejamos el ocio, este es igual a la resta del tiempo de trabajo y la oferta laboral. Todos los conceptos nos los están manejando en esta parte de aquí. Entonces esta es la misma fórmula que esta, pero despejada. La restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio, como ya lo habíamos mencionado antes. Esta es como una fórmula más general, la que está aquí presentada, en donde los gastos del consumo
ya sabíamos que es el precio por la cantidad más los gastos de ocio, que son el salario por horas de ocio, es igual al ingreso no salarial, que es M, más el salario por el tiempo de trabajo legal. Y aquí abajo están todos los términos de qué significa cada uno, para que sea un poquito más sencillo identificarlo y saber qué es lo que está pasando con cada una con cada uno de los conceptos que nos estuvieron manejando anteriormente. Muy bien, ahora vamos a analizar la función de utilidad. Nos dice: las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio, como ya lo habíamos dicho, que van a ser nuestros bienes, están presentes por una función de utilidad. El problema del consumidor es, por lo tanto, similar al problema de elegir entre dos bienes, que son el consumo y el ocio. Sabiendo que tenemos una restricción presupuestaria, va a ser más fácil darnos cuenta hasta dónde podemos llegar para intentar maximizar nuestra función de utilidad. Esta función de utilidad depende del ocio y del consumo, es lo que nos está queriendo decir en esta parte. En esta nos dice que cada vez que yo obtengo más ocio, obtengo una mayor utilidad. Y en esta, cada vez que obtengo consumo, obtengo una mayor utilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que la función es creciente en ambos componentes, porque son ambos mayores a 0. Ahora vamos a analizar la maximización. ¿Qué es lo que queremos maximizar? Pues el ocio y el consumo, de lo que hemos estado hablando. Nos dice que la pendiente de la restricción presupuestaria es menos W entre P. Esto quiere decir el salario por hora entre el precio, y va a ser negativo. El valor absoluto de esta pendiente es el salario real, que corresponde al poder adquisitivo del ingreso salarial, el número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar. El problema del consumidor se convierte en maximizar mi utilidad en ocio y consumo. No debemos de olvidar que este sigue sujeto a dos restricciones que ya habíamos analizado, que es esta misma fórmula. Lo que nos dice aquí es que queremos maximizar nuestro ocio y nuestro consumo. El gasto del consumo más el costo del ocio es igual al ingreso máximo posible, que es lo que queremos, maximizar nuestro ingreso. Ahora vamos a analizar dos ejemplos. En este caso puse dos gráficas. Una en donde no existe ingreso no laboral y otra en la que sí existe el ingreso no laboral. Ok, vamos a empezar por esta gráfica, en la que nos dice que el ingreso no laboral es igual a 0. Y la restricción presupuestaria es una simple línea recta, como lo podemos ver aquí, en la que se representa el consumo, que está aquí, y el ocio. Esto es el ingreso que yo obtuve trabajando, y esto representa el tiempo total que yo le podría dedicar al ocio, que yo tengo, por ejemplo, las 24 horas del día para yo distribuirlas como yo quiera y dedicárselas al ocio. Ahora que ya analizamos una gráfica sin ingreso no laboral, vamos a una que represente o que tenga el ingreso no laboral. Como podemos ver, aquí se representa el consumo
y el ocio. Además representa el óptimo de cada uno. ¿Qué significa el asterisco? Significa óptimo. Esta línea café que podemos ver aquí representa la línea de restricción presupuestaria. Este punto E es el óptimo, en donde se junta nuestro óptimo de consumo y nuestro óptimo de ocio. Esta fórmula que vemos en esta parte es la que utilizamos para maximizar la utilidad. Lo que representa H es el trabajo legal y como podemos ver en esta parte va en aumento. Ahora vamos con el tema 12.2, que es estática comparativa. Lo que nos dice es que podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, ingresos no salariales y precios. O sea, nos está diciendo que va a haber variaciones. En el 12.2.1, efecto de un aumento en el ingreso no salarial. Notamos que el ocio es un bien normal. ¿A qué nos referimos con bien normal o qué quiere decir? Esto quiere decir que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos. Vamos a explicar esta fórmula que viene aquí. Para empezar, lo que significa esta se llama delta y quiere decir diferencia. Lo que nos dice es que la diferencia de M, que es el ingreso no salarial, es mayor a 0. Es lo que nos quiere decir en esta parte. Esto implica a la variación de L, que es el ocio, mayor a 0. ET por la variación de T menor a 0. El aumento en M corresponde a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que entre más aumente M, va a cambiar nuestra restricción presupuestaria. Ahora vamos a analizar el ejemplo de la oferta de trabajo y aumento de los ingresos no salariales. En este caso, existen dos líneas de restricción presupuestaria, que son esta y esta. Tenemos también la cantidad máxima de consumo, es esta, y la demanda de ocio del consumidor máxima también, porque es lo que estábamos buscando, que se maximizara. Como podemos observar que cuando cambió M, en este caso, que se representa como M', la línea de restricción aumentó. Claro, lo que nos está diciendo aquí es que M' va a ser mayor que M. Igual aquí, E' es mayor que E. Y pues aquí tenemos los mismos datos que nos daban en las tablas anteriores. Muy bien, ahora vamos con el 12.2.2, efecto de un aumento en la tasa salarial. ¿Qué es lo que nos dice? Este aumento tiene dos efectos, son los que vamos a analizar. El primero es la modificación del precio, el costo de oportunidad del ocio. Antes de continuar, vamos a recordar un poquito lo que significa ET-ES. ET significa el efecto total, que es el efecto sobre la cantidad consumida de un bien de una variación en su precio.
Después, ES es el cambio compensatorio en el ingreso. EY, que los vemos aquí, es el cambio de la cantidad demandada por afecto de los ingresos reales. Y E solita, que aquí no se presenta, significa efecto de sustitución. Ok, una vez que ya sabemos lo que significa cada uno o lo que nos quieren decir, va a ser un poco más fácil analizarlo. En esta tabla, en esta gráfica, nos están presentando 3 líneas de restricción presupuestaria, obviamente con diferente altura en cada una. En esta podemos ver que MP se mantiene constante y H, que representa el trabajo legal, va subiendo, va en aumento. El ingreso total del consumidor aumenta y por lo tanto puede consumir tanto antes sin trabajar e incluso menos, que se expresa en esta fórmula de aquí. ET es el efecto sobre la cantidad consumida de un bien de una variación en su precio. Esto es igual al efecto de sustitución, ES, que es el cambio compensatorio en el ingreso, más EY sub 1 más EY sub 2. Estas representan el cambio de la cantidad demandada por efecto de los ingresos totales. Esta puede ser mayor o menor o igual, ya depende de la importancia de los dos efectos. Como ya mencionamos, el signo dependerá de la importancia de los dos efectos. Vamos a definir los dos casos que se nos pueden presentar. El A nos dice si la derivada del ocio entre la derivada del salario por hora es mayor o igual a 0, si el absoluto del efecto de sustitución más el efecto ingreso sub 1 es menor o igual al efecto de ingreso sub 2. Es lo que nos está diciendo esta primera, la A. Y la B nos dice que la derivada del ocio entre la derivada del salario por hora es menor a 0 si el absoluto de la suma del efecto de sustitución y el efecto ingreso sub 1 es mayor al efecto del ingreso sub 2. Es lo que nos está diciendo aquí. En el caso B, la oferta laboral aumentará con el salario, mientras que en el caso A, la oferta laboral disminuirá. Entonces nos está diciendo que en esta, la oferta laboral va a aumentar de acuerdo a nuestro salario, mientras que en el A, la oferta va a disminuir de acuerdo a nuestro salario. Ahora ya para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre la aplicación de horas extras. Antes de comenzar, vamos a definir qué son las horas extras. Las horas extras son el conjunto de horas que una persona llevará a cabo en su trabajo cuando el tiempo correspondiente a su jornada laboral se haya sobrepasado. Y lo que nos dice es, supongamos que las horas trabajadas más allá de T se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más alto. Y nos presentan estas dos fórmulas. La primera nos dice que T, que es el número de horas, pertenece a 0 y al número de horas pagadas con un salario más alto. Esto implica que W, que es el salario por hora de trabajo, por el ocio más alto,
es igual a la resta del trabajo legal, que representa H, menos el salario más alto. En la segunda lo que nos dice es que T, el número de horas, pertenece a las horas pagadas con el salario más alto, y H, que es el trabajo legal. Esto implica el salario por hora primo sea mayor al salario por hora, que son W' y aquí está W. Ahora nos presentan las restricciones presupuestarias que se convierten en estos casos. Nos vuelven a manejar el término de maximizar, pero ahora incluyen las horas extras pagadas con un salario más alto. Ahora la pendiente ya no solo la vamos a sacar menos W entre P, ya se saca de esta forma, y lo que nos dice sea E el óptimo con una tasa salarial única, que es W, sin el pago de horas extras. Sabemos que el aumento de W puede tener un efecto negativo en la oferta laboral. Este efecto se cancela aquí porque el aumento salarial solo juega para el trabajo adicional que el consumidor decidiera ofrecer y no en todos los ingresos salariales. Aquí nos presentan esta otra fórmula con conceptos que también ya habíamos analizado. Nos dice que el efecto de sustitución más el efecto ingreso Y sub 1 es menor a 0. Es lo que nos dicen en esta parte. Esto implica que el ocio óptimo primo es menor al ocio óptimo. El efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T sin aumentar el poder adquisitivo de las horas trabajadas. Esto es todo por mi parte, espero nos haya quedado un poquito más claro y muchísimas gracias por su atención.